Algunos lo llamaban el día del juicio final, otros el Armagedón. Pasó un tiempo antes de que alguien los llamara zombies. Simplemente no queríamos enfrentarnos a la verdad, por lo menos eso creo. Los asesinatos ocurren todo el tiempo. Incluso los asesinatos más brutales apenas aparecen en los titulares de las noticias matutinas. Unos pocos asesinatos al azar, por espeluznante que fueran, no despertaban verdadera preocupación al principio. Como sociedad, nos habíamos vacunado contra esta brutalidad. Parecía que todos los días se llevaban otro niño, a veces abusado, a veces asesinado. Lo que es más nefasto, según algunos, nunca lo encontraban. Nos decíamos que había ocurrido en otro lugar, que le había ocurrido a otra persona. Nunca aquí, nunca nosotros. Pero a veces ocurría. Se había convertido en el telón de fondo de nuestras vidas. Los niños de los cartones de leche habían sido sustituidos por paredes de desaparecidos en los vestíbulos de los grandes almacenes. Rara vez alguien se paraba a mirar, pero para los desaparecidos la vida era un ejercicio insoportable de inmovilismo. Siempre esperando noticias o novedades sin poder respirar ni moverse. Pero siempre había una esperanza. La gente se aferraba a la esperanza, contra probabilidades astronómicas, de que se encontraría a sus seres queridos. Después de todo, varios niños, y algunos ya adultos, habían sido recuperados tras un rescate o una fuga. Sus historias de cautiverio eran terribles. Sin embargo, ¿quién podía hacer el argumento de que preferirían no saber nada de ellos a tenerlos de vuelta? Pero esto dio falsas esperanzas a millones de personas y prolongó la agonía de los afligidos. Aguantar era una especie de muerte en vida en sí misma. Entonces empezaron a llegar los informes. Comenzó como un goteo, que rápidamente se convirtió en un diluvio. Avistamientos que llegaban al número de emergencias, a los centros de llamadas de los más buscados, a las comisarías de policía, a las emisoras de radio, a quien quiera que podía escuchar. Este niño o aquella joven fueron vistos. No puedo estar seguro, pero sin duda llevaba la misma ropa que en los carteles. Y no puede ser él después de todos estos años, pero se le parece. Los servidores se colapsaron. Los operadores se vieron desbordados y la incredulidad se generalizó al principio. Pero pronto se acumularon las pruebas. Era imposible. Era increíble. Pero fuera como fuera, no se podía negar que personas desaparecidas, muchas dadas por muertas, sobre todo el mundo, estaban regresando. La gente intentaba acercarse a ellos, pero los zombies no respondían al diálogo. Habían regresado tantos desaparecidos que la gente empezó a llamarlos los retornados en lugar de zombies. Eran los perdidos, los que esperábamos que fueran recuperados con vida, pero nunca creímos realmente que lo fueran a hacer. Habían vuelto, pero no eran los mismos. Estaban sucios y aletargados. No interactuaban o no podían interactuar con los demás o con su entorno. Parecían desconectados del mundo. Ninguno hablaba ni reconocía a los que les rodeaban. De hecho, no parecían comunicarse de ninguna manera. Su catatonia era desconcertante y aunque parecían tener un destino en mente, era discutible si realmente tenían una mente. Se habían regresado y parecían tener un lugar a donde ir, ya que ninguna súplica o relato de los vivos los detendría en su viaje por mucho tiempo. Al final, seguirían deambulando, inexorables e inquebrantables, arrastrando los pies hacia destinos desconocidos. Algo había regresado, pero ¿qué eran esas cosas y qué querían? Era un misterio. Pero no eran las personas que conocíamos. Eran extraños y ajenos a nuestros corazones, y desprendían el olor de la putrefacción. Surgieron de tumbas poco profundas y de pantanos. Algunos incluso salieron de cementerios y criptas. Procedían de
vastos campos y sótanos cerrados, imbuidos de algún modo de una voluntad poderosa y antinatural de buscar algo o alguien. Era realmente aterrador verlos arrastrando los pies por la carretera o por el camino, persiguiendo obstinadamente destinos desconocidos. Entonces llegaron los primeros informes de que estaban matando gente. Sin embargo, no eran como los zombies del cine. No se trataba de autómatas devoradores enloquecidos por la carne, hambrientos sin fin de vísceras y sesos como los imaginó Romero. Los retornados mostraban poco interés en consumir a los que mataban. Su principal objetivo era claramente matar. Había pruebas sustanciales de que desgarraban y masticaban, pero lo más probable es que se debiera a que los retornados solo tenían las manos y los dientes como armas. No había indicio alguno de que consumieran lo que mataban. El masticar era sencillamente un medio para conseguir un fin. No mataban indiscriminadamente. Eran muy específicos sobre quién vivía y quién moría. Entre los objetivos de los retornados había policías, políticos, abogados, profesores, estrellas de cine, mecánicos y pedófilos registrados. Pertenecían prácticamente a todos los estratos sociales. No parecían compartir ningún denominador común, aunque eran casi exclusivamente hombres. Muchas de las víctimas eran pilares de la comunidad, pero nada parecía conectarlas. Fue un popular presentador de televisión quien planteó las primeras conjeturas sobre lo que se escondía tras el misterio de los retornados y de aquellos a los que habían elegido para morir. Conocía el significado de la pérdida y de la tragedia mejor que nadie, y fue él, con su ojo adaptado a la oscuridad, quien vio más allá de la apariencia de legitimidad de estos hombres y algunas mujeres, y empezó a atar cabos. Fue este ícono de los desaparecidos, que hablaba desde su retiro, quien aventuró la primera teoría creíble sobre las espantosas muertes a manos de los muertos. Su proclamación tuvo una acogida dudosa. Fue reivindicado con un poco de ayuda de un joven periodista y bloguero que accedió ilegalmente a la base de datos criminales nacionales y obtuvo una lista de sospechosos acusados y condenados por delitos sexuales. Y fue él quien presentó pruebas abrumadoras de que los objetivos de los regresados eran muy probablemente los responsables de sus asesinatos. Cundió el pánico. Montones de hombres inundaron las comisarías, confesando asesinatos sin resolver o, en algunos casos, desconocidos. A veces, confesando crímenes por los que otras personas habían sido condenadas. Confesando cualquier cosa que se les ocurriera. Todo con una estipulación: prisión preventiva inmediata. Las cárceles se habían convertido en el último refugio de los culpables. La prisión parecía ser el único lugar verdaderamente seguro para los malvados. Pero incluso estos refugios empezaron a fallar. Hubo rumores de que los guardias no lucharon demasiado para evitar que los retornados entraran, y hubo algún que otro susurro de complicidad. Al darse cuenta de que los retornados no eran indiscriminados en su venganza, cada vez más de ellos entraron accidentalmente en los pabellones de máxima seguridad. Nadie sabe cómo consiguieron entrar en las celdas electrónicamente cerradas. Sin embargo, un hecho es indiscutible: los encargados de encarcelar a los criminales también pueden tener amigos y familiares víctimas del mal, y no se oponen necesariamente a que se haga un poco de justicia deuteronómica en su nombre. Al principio hubo miedo, pánico y caos, pero una vez que se hizo evidente que los retornados no atacaban al azar, ni siquiera cuando ellos mismos eran atacados, empezamos a relajarnos un poco. Con el paso del tiempo, nos acostumbramos a ellos. Empezamos a salir de nuestras casas y refugios, a ocuparnos de nuestros asuntos como de costumbre, incluso mientras ellos avanzaban arrastrando los pies. Una vez vi a uno cruzar la autopista. Los conductores redujeron la velocidad para dejarlos pasar. Formaban parte del paisaje. No eran más notables que una roca o un tronco de árbol. No funcionaba obstaculizarlos durante mucho tiempo. No funcionaba herirlos. Ni siquiera funcionaba dispararles.
Si les quedaba siquiera un brazo o una pierna con la cual arrastrarse, seguían adelante, pacientemente y sin emoción. Seguían adelante. El viejo truco de darles en la cabeza era completamente erróneo. Algunos habían muerto por traumatismos craneales de diversa consideración. La fuerza que los había animado no parecía depender del sistema nervioso central ni de un cráneo intacto. Nos relajamos porque una imagen vista una y otra vez acaba por perder su poder de impacto, de alarma o de incluso llamar la atención. Nos relajamos porque parecían tener una misión de venganza, y podíamos vivir con ello. Creo que algunas personas les dieron la bienvenida. Estaban limpiando la sociedad, por así decirlo, haciendo por nosotros lo que una democracia adecuada nunca podría esperar lograr. Estaban administrando infaliblemente una justicia bíblica, ojo por ojo, vida por vida. Creo que empezamos a sentirnos más seguros. Se estaban eliminando las amenazas más insidiosas para la sociedad, las amenazas a menudo invisibles, que compartían nuestros hogares, e incluso nuestras camas. Se podía caminar por las calles de noche. Los retornados eran un mejor elemento disuasorio contra el crimen que la pena de muerte. Suplicar no podía salvarte de su justicia. El dinero no podía comprarte un perdón. Al principio, era horrible, sí, pero también muy satisfactorio. Por lo que sabíamos, nunca hacían daño a un inocente. Nunca cometían un error. Pero, claro, al final, todo lo bueno tiene que ser interrumpido por el gobierno. Los responsables empezaron a detenerlos. No sé qué fue de ellos después, pero eran muchos y seguían llegando. Fue entonces cuando murió la esposa del presentador de televisión, asesinada ante las cámaras por el cuerpo sin cabeza de su joven hijo. John tomó un arma de su propio guardaespaldas en la confusión. Se voló los sesos con un sonoro golpe. Ni un alma pudo culparle. La conmoción y el clamor fueron inmediatos. Las posibles explicaciones más elusivas. Las especulaciones se dispararon. ¿Por qué ella? ¿Estaba implicada en la muerte de su hijo? Nunca se le había considerado seriamente sospechosa. Nada en los medios de comunicación había apuntado hacia ella, ni su dolor y su culpabilidad por haberle dejado desatendido, aunque fuera muy brevemente, eran lastimeros y desgarradores. Su dramática pérdida se había retransmitido por millones de televisores. No puedo nombrar a una sola persona que pusiera en duda su inocencia. Las respuestas no tardaron en llegar. A medida que más y más padres de niños asesinados empezaron a ser atrapados por los retornados, quedó muy claro que consideraban a aquellos que no les habían protegido tan responsables como aquellos que les habían secuestrado y asesinado. Cuando este concepto inexplicable empezó a penetrar, muchos padres de niños asesinados o desaparecidos se quitaron la vida. Sus destinos fueron sellados, condenados por sus propios corazones mucho antes de que pudieran ser silenciosamente acusados por los retornados. No hubo mucha protesta, aunque sí mucha simpatía. Muchos otros simplemente se resignaron a lo inevitable y esperaron su destino. Esperaban en sillas de jardín y en los escalones, en los parachoques de los autos y en los columpios. Parecían estar en todas partes. Nunca me había dado cuenta de cuánta gente había perdido a sus hijos, atormentados por sus fracasos secretos. En algunos casos, durante décadas, estos padres acogieron con tristeza y estoicismo el abrazo final de sus hijos descarriados. A lo largo de la solitaria extensión de los años, he rezado para que encontrara el camino a casa. Lo he deseado y lo he temido, sabiendo los horrores a los que la mayoría de los niños son sometidos cuando son secuestrados. Me he regañado y me he odiado. Me he culpado y he culpado a los demás. He hecho tratos con Dios. Haría tratos con el diablo si pensara que cumpliría su parte. He tenido fantasías sobre ello. He preparado mentalmente fiestas y regresos a casa y tumbas. He imaginado muchos escenarios, pero que nunca se me ocurrió parece encajar mejor
de alguna manera, encaja con mi culpa y mi deseo de ser castigado. Verás, la mandé a jugar ese día porque estaba ocupada con las tareas, la cocina y la colecta, ocupada con cosas que no importan en absoluto. Lo único que importaba era ella y yo estaba demasiado preocupada para saberlo. En cuanto a mí, esperaré mi final en mi vieja mecedora. He dejado la puerta de la cocina entreabierta para ella, para mi querida Ruth. Estoy esperando a verla en el horizonte. Acaban de escuchar El regreso de los muertos no era lo que esperábamos. Un archivo compartido por Mushi Tuslir. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que el infierno ya estaba lleno y se estaban descarrilando por esa razón? Si bien es un mundo interesante, si te pones a repartir pulvas, vas a poder acusar a quien se te ocurra si haces un buen argumento. Aunque creo que regiones inseguras como Latinoamérica harían acogida sin dudarlo a esta justicia. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas buenas noches.